Muy bien. Bueno, pues conforme al calendario de lectura, vamos a Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. ¿Ya estamos ahí? Bien, vamos a hacer las preguntas forzosas, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas forzosas? ¿Cuál es el contexto espiritual, cultural, social, del profeta Daniel, en el capítulo 9? Ah, es que es diferente capítulo 1 que capítulo 9. Muy bien. ¿Cuál es en sí, en general, cuál es el contexto del libro de Daniel? Él estaba cautivo en Babilonia. Muy bien. ¿Por qué situación? ¿Porque él quiso irse o cómo estuvo ahí? El reino de Nabucodonosor. Fue uno de los desterrados, llegó muy joven, junto con Ezequiel. Muy bien. Llegó muy joven y fue hasta cierto punto, tuvo eh, gran posición dentro del reino de Nabucodonosor. Okay. Él, por él, Nabucodonosor eh, sabía que había un Dios, altísimo, como lo dice su palabra en el libro, y bueno, sirvió para que pues, Nabucodonosor conociera, que él creo que los sueños que él tenía, Daniel Los interpretaba. Muy bien. Muy bien. Sí, a veces, como en las clases de niños, a veces uno de los libros más mencionados, ¿cuál es? Daniel, ¿no? Entonces, a veces cuando ya hablamos, ya, digamos, ahora a nivel de predicación, digamos, es que no quiero dar una clase de niños, ¿verdad? No quiero decir, ¿y quiénes eran los amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿O quién estuvo con los leones, ¿no? Entonces, es muy mencionado, es muy famoso Daniel. Bueno, pues nosotros vamos a hablar desde otro punto de vista y nuevamente les vuelvo a pedir de favor por sus celulares, porque sí, me distraen un poquito, sí, me distraen. Entonces, para que los puedan poner muting, vibrador y como ya lo he dicho, si somos más espirituales, pues los apagamos o no los traemos, no tanto. ¿Sí? Bueno, entonces el contexto del profeta Daniel es que Jerusalén ya había sido destruida por Babilonia. ¿En qué año? En el año 586 antes de Cristo, ¿sí? El templo también había sido destruido y muchos judíos habían sido llevados al exilio. Daniel, aquí un dato interesante que vale la pena mencionar, es que Daniel había sido cautivo mucho antes, aproximadamente en el año 605 antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, todavía los babilonios no destruían Jerusalén, ¿sí? Entonces, prácticamente Daniel fue llevado a Babilonia alrededor de 20 años antes de la destrucción, ¿sí? Después hubo, como 10 años después, fue cuando Ezequiel fue llevado, ¿sí? Entonces, y como el pueblo de Israel pues no se portaba bien, o sea, si vamos viendo esa progresividad de cómo Dios advertía al pueblo de Judá, advertía a su pueblo de la situación en la que estaba, eh, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, la nación del sur, como que no entendía lo que estaba pasando. Y aún así, por eso llegamos al año 586, en donde de plano ellos en su arrogancia, ellos en su rebeldía en contra de Dios, pues Nabucodonosor decide destruir a Jerusalén completamente y destruir el templo.
¿sí? Entonces, lamentablemente, ocurrió eso. Bueno, ya Daniel el 9 ya había pasado unos 67 años desde su deportación inicial. O sea, aquí en Daniel capítulo 9, ya prácticamente Daniel ya era un hombre prácticamente ya arriba de 80 años, en Daniel capítulo 9, ¿sí? Y bueno, todavía desde la destrucción del templo al capítulo 9 solamente habían pasado 48 años desde la destrucción del templo. Todavía no se estaba vislumbrando que cerca se terminaría el tiempo de cautiverio. Daniel capítulo 9, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Perdón. ¿Ya estamos ahí? El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente forma: Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, dice, yo Daniel, ahí ya podemos ver quién es el autor de Daniel, dice, pues yo Daniel, es muy claro. Dice, al estudiar la palabra del Señor, ahora ahí hay algo interesante. ¿Daniel estudiaba o leía la Biblia? Estudiaba. Mucha gente, ¿qué es lo que hace de la Biblia? ¿La qué? La lee, nada más para leer, para saber qué es lo que dice, para enterarse y todo. Pero Daniel tenía otro concepto diferente referente a la Biblia. Ya vimos y en la mañana mencionábamos, es ejemplo, es advertencia y es ¿qué? Enseñanza. ¿Sí? Entonces, Daniel, ¿cómo podía? Y de hecho, Daniel ya tenía Biblia, ya había escritos antes que Daniel. Claro que sí. Entonces, él tenía material para saber lo que Dios, la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Daniel, ¿cómo conceptualizaba el hecho de tomar un rollo de la palabra de Dios? No era simplemente leer, era ¿qué? Estudiar. Y esa es una gran diferencia. Cuando nosotros tenemos nuestro calendario de lectura, es cierto, a lo mejor tenemos esa postura o la primera vez que leemos o la primera vez que tomamos la decisión de leer el calendario y cumplir esta meta de leer la Biblia en un año, tal vez la primera vez es lectura, pero el siguiente año, porque cada año vamos a seguir leyendo la Biblia, ya como que subir un poquito de nivel y ahora ya más con qué, más hacia el estudio, ¿sí me explico? ¿Sí? Porque si siempre es leer y leer y leer y leer y leer y leer sin un poquito y sin ir un poquito más allá, pues ya no tiene tanto propósito o en la lectura de la Biblia ya no tiene tanto sabor. ¿Sí me explico? Entonces, es importante también tomar el ejemplo de Daniel y con base a su ejemplo poder conceptualizar nuestro momento con la Biblia como un estudio. ¿Qué dice más adelante? Al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada por el profeta, ¿quién? Jeremías. Entonces, Daniel tenía qué libros o qué rollos? A Jeremías. Y recordemos, hubo un momento en el cual, ¿qué profetas estuvieron contemporáneos? Recordemos. Pero contemporáneos a Daniel. Lo que mencionamos la semana pasada. Eran Daniel y otros dos. Ezequiel y, y Jeremías. Y Jeremías. Prácticamente fueron contemporáneos, pero lógicamente el que empezó primero fue ¿qué? Jeremías, después más adelante Ezequiel y después Daniel. De hecho, Ezequiel y Daniel hay más o menos, porque Daniel fue llevado primero, después Ezequiel. De hecho, Ezequiel, si ustedes recuerdan, menciona a quién? A Daniel. Y ahora Daniel está mencionando a quién? A Jeremías.
¿Sí? Y uno puede decir, ¿y cómo sabemos que estos libros son inspirados de que no sé qué? Bueno, si nosotros sabemos y reconocemos que Jesucristo es Dios, recordemos que Jesucristo en Mateo capítulo 24 menciona el libro de quién? De Daniel. Entonces, si el mismo Dios menciona que Daniel y lo que dijo Daniel, entonces está diciendo que el libro de Daniel es inspirado. Y si ahora Daniel, que es, ya sabemos que es inspirado, ahora nos menciona el libro de Jeremías, entonces, ¿qué nos dice de Jeremías? Que Jeremías también fue inspirado. Y de hecho, nosotros, ya que acabamos de leer Jeremías, pues vemos muchas de las cosas que como profeta Jeremías, Dios obraba en su vida y se cumplían. ¿Sí? Entonces, tenemos todo para decir que la Biblia prácticamente realmente es el libro que dice ser. Es un libro completamente inspirado, es una biblioteca, una colección de libros con los cuales podemos confiar plenamente que es la palabra de Dios. Bueno, entonces Daniel estaba estudiando al profeta Jeremías. ¿Y qué decía? Y después dice que aprendí. Estudió y ¿qué hizo? Aprendió. No leyó y después se le olvidó. No, estudió y aprendió. ¿Sí? ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Estudiar la Biblia para poderla, ¿qué? Aprender. Por eso allí en Jacobo, Epístola a Santiago dice, no seamos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Tenemos que estudiarla. ¿Para qué? Para aprender. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos, porque a través de escuela dominical, a través de las predicaciones, no solamente la leemos, la que estudiamos para que nosotros podamos, ¿qué? Aprender. ¿Sí? Entonces, vayamos más allá referente a nuestra convivencia con la palabra de Dios, estudiarla, aprenderla para poder aprender. Y bueno, ¿qué es lo que dice Daniel? Dice Daniel que con base a su estudio en Jeremías, él aprendió que Jerusalén debía estar ¿qué? En desolación durante ¿cuántos años? 70 años. Entonces, hace rato mencionábamos que para el capítulo 9, Daniel solamente, o el pueblo de Judá o Jerusalén, apenas llevaba alrededor de 48 años destruido. Entonces, de 48 años a 70, ¿cuántos faltan? Todavía más de 20 años. ¿Sí? Todavía más de 20 años. Todavía no se veía eso. Pero aún así, Daniel, al estudiar a Jeremías y al aprender y el entender, él se dio cuenta y recordó que Dios había anunciado que el pueblo de Judá, Jerusalén, estaría en desolación durante 70 años. Vamos a ver si es cierto lo que Daniel menciona y vamos a ver realmente cuáles fueron los textos que Daniel utilizó. Vamos a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Bien. Bueno, también el capítulo 25 tiene igual su contexto. Bueno, vamos a ver, quiero resaltar el versículo 4, voy a resaltar algunos otros antes de llegar al 11 y el 12. Dice versículo 4, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Dios desde el tiempo de Jeremías estuvo advirtiendo al pueblo de Judá, reino del sur, cuál era, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Dios les estuvo ¿qué? Previniendo, anunciando.
que cambiaran su forma de pensar, cambiaran su vida, cambiaran su forma de hacer las cosas, ¿sí? Y después de ahí nos saltamos al versículo 7. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Dios les estaba anunciando: voy a usar a Nabucodonosor. Ustedes no han entendido, no se han alejado de sus maldades, no se han alejado de su mala vida, pues entonces, ¿qué? Me han enojado y yo voy a ¿qué? He determinado cierto juicio en contra de ustedes. ¿Sí? De ahí nos saltamos al versículo 11. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia. ¿Por cuánto? Por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia, etcétera, etcétera. Entonces, estos textos son los que estaba leyendo Daniel. ¿En qué? En su estudio, y estaba aprendiendo y estaba recordando que Jeremías, que Dios a través de Jeremías estaba enunciando que Israel, que Jerusalén estaría desolada por ¿cuántos años? 70 años. ¿Sí? Durante 70 años. De ahí nos saltamos a Jeremías capítulo 29. Perdón. Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 14. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante ¿qué? 70 años. La fecha no ha cambiado. ¿Sí? Iban a estar 70 años. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una ¿qué? Esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Dios estaba diciendo que ellos, esa disciplina o ese juicio que Dios había traído sobre Jerusalén, sobre el reino del sur, Judá, iba a durar durante ¿cuántos? 70 años. ¿Años menos? No. ¿Años más? No. 70 años iban a estar. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que estudió, eso fue lo que aprendió. Pero algo muy bonito que Daniel aprendió es lo siguiente. Dice Jeremías, otra vez versículo 12, en esos días, cuando ¿qué? Oren. Dice Dios que los escucharé. Versículo 13, si me buscan con todo corazón, ¿qué dice Dios? Podrán encontrarme. Y dice Dios, sí, me encontrarán.
¿Cuál es la actitud de Dios ante un corazón honesto y sincero? Alguien que se acerca a Dios y le pide perdón a Dios honestamente y sinceramente. ¿Dios se deja hallar? ¿Dios se deja encontrar? Sí. Y esa es la enseñanza que también, lo que aprendió Daniel. No estaba viendo a un Dios malo, juzgador, y ay, cómo me gusta que sufran, y otro castigo, y ya saben, y otro castigo, y otro. No. Dios, como dice aquí en el versículo, al final del versículo 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué nos dio a nosotros Jesucristo? ¿Qué fue lo que nos trajo a nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué nos trajo? La salvación. Nos dio una ¿qué? Esperanza. Nos dio un futuro y una esperanza. ¿Sí? Y es lo mismo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Yo tengo un futuro y una esperanza. Pero el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en total, ¿qué tenían que hacer? Querer reconciliarse con Dios. Tenían que reconocer que su pecado. Tenían que reconocer que ellos estaban mal. Tenían que reconocer que Dios los había juzgado por la maldad que habían hecho. Y que si no se reconciliaban con Dios, o sea, ¿le iban a poder ganar a Dios? No. Hay gente que piensa que se puede poner al tú por tú con Dios y le pueden ganar y le pueden reclamar y pueden enojarse con Dios y le pueden decir sus cosas y no sé qué. Eso es algo absurdo. Eso es algo absurdo. ¿Sí? Regresemos al libro de Daniel capítulo 9. Entonces recordemos, dice, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Daniel capítulo 9, nuevamente, y leamos del versículo 3 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien, entonces Daniel estudió, Daniel aprendió y vio que el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaría desolada durante 70 años. Bien, versículo 3. Así que dirigí, ¿qué? Mis ruegos al Señor Dios. También, ¿qué fue lo que aprendió Daniel en Jerusalén? Que cuando oraran, ¿sí? Que cuando le buscaran de una forma honesta, ¿qué actitud estaba teniendo ahora Daniel? ¿Estaba siendo honesto? Empezó a que vio eso, aprendió lo de los 70 años, sabía que todavía faltaban alrededor de más de 20 años, pero aún así dice, empezó a tener ¿qué? Reconocimiento, porque lo aprendió, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, lo aprendió y dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios, dice, en oración y ayuno, también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Versículo 4, nuevamente, dice, oré al Señor mi Dios y le confesé. Él, como parte del pueblo de Israel, estaba reconociendo que la maldad y el pecado de su pueblo, ¿sí? Y le dijo, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Versículo 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. De cierta forma, de una forma figurativa, podemos pensar que Daniel estaba siendo como un cierto intercesor entre Dios, entre el pueblo de Israel y Dios.
Daniel estaba orando por su pueblo y de una forma, él como representante le estaba diciendo, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Porque hay que entender, y lo hemos repetido varias veces y lo seguiremos repitiendo varias veces. Cuando una nación, cuando una persona, cuando el pueblo de Israel, cuando quien sea, mientras que no reconozcan su situación de pecado, o sea, ¿qué pecado va a perdonar Dios? Si la persona no se siente pecadora, ¿cómo va a trabajar Dios con las personas? ¿Sí me explico? Y aquí vemos eso muy claro. Daniel estaba reconociendo las transgresiones de su pueblo, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. ¿Qué dice más adelante? Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Y Daniel, como ya lo vimos, Daniel tenía un concepto bien diferente de la Biblia. No solamente la leía, la estudiaba. ¿Y la estudiaba para qué? Para aprender. Y cuando aprendió Daniel acerca de la situación de la ciudad de Jerusalén y entender que lo que les pasó fue por causa de su pecado, él aún así, ¿hubo un impacto en su vida? Sí, hubo un qué, una confrontación hacia sí. O sea, es que Dios está diciendo, o sea, Dios tiene planes buenos para mí, Dios tiene planes futuros para mí, sí, como se lo dijo al pueblo de Israel, pero nosotros ¿qué? Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos rebelado contra Dios, nos hemos despreciado sus mandatos, sus ordenanzas, hemos despreciado sus consejos. Y nosotros, como ya lo hemos visto con Intio, lo hemos visto en Romanos, esa advertencia, ese ejemplo, y es que enseñanza. Entonces, si nosotros también despreciamos y conceptualizamos mal la palabra de Dios, también Dios va a ver la actitud que nosotros tenemos ante su palabra. ¿Sí? Si nosotros despreciamos también la palabra de Dios, también Dios se va a dar cuenta. La actitud de Daniel ante lo aprendido fue el reconocimiento del pecado de Israel y estaba confesando ante Dios. En Jeremías se dice que si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Daniel habla con Dios con la actitud correcta. Al conocer su pecado y el de su pueblo, se sentía mal y avergonzado, reconociendo la justa justicia de Dios. Porque algo bien interesante que dice más adelante, versículo 6, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad. Está reconociendo que todos los profetas hablaron bajo la autoridad de Dios y que hablaron a quienes, dice, y hablaron bajo autoridad a nuestros reyes, a nuestros príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Y después, ¿qué hace Daniel, versículo 7? Señor, tú tienes la razón. Tú eres justo. Y reconocemos que sí, te despreciamos, te olvidamos, te ignoramos y tú trajiste este justo juicio sobre nosotros. Sí. Pero qué triste que la gente cuando ve que, ay, es que ¿por qué me pasa esto? Ay, es que ¿por qué me pasa lo otro? Es que ¿por qué se me murió esto? ¿Por qué se me murió el otro? ¿Y por qué me están pasando estas cosas a mí? Y la gente hasta dice, pero ¿por qué Dios? Es una forma muy altanera, muy arrogante de quererse enfrentar con Dios y es más, sí Dios escuchará, pero pobre. Pobre Brian, ¿no? Pobre Kimberly, que se está enojando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona cuando reconoce su pecado, ¿qué es lo que va a reconocer de Dios? Su justicia.
Cuando nosotros, toda persona que ha entendido que es pecador, toda persona que ha entendido lo que Cristo hizo por él en la cruz, o sea, va a entender de que ¿qué? Es que Dios es santo, Dios es justo, yo soy malo, tengo pecado. Y el día que yo me muera, me voy a ir al infierno. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Porque así como le dijo Daniel a Dios, Señor, tú tienes la razón. Si me mandas al infierno, sí, es porque me lo merezco. ¿Sí? Y ahora, si me mandas al cielo, ¿es porque me lo merezco? No, son por los méritos de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Es por el hecho de yo haber creído que el sacrificio de Jesucristo por mis pecados es la ofrenda que yo le entrego a Dios para que Dios me perdone mis pecados. Por eso es importante que la persona se entienda pecadora, porque si no se entiende pecadora, simplemente dirá que es cristiano de una forma religiosa, buscará a Dios de una forma religiosa, asistirá a la iglesia de una forma religiosa, pero no de una forma comprensible en donde antes de reclamarle a Dios, le está diciendo a Dios, tú eres santo, tú eres justo y tú tienes la razón de hacer el justo juicio que tú consideres. ¿Sí? Si recordamos, me gusta mucho la impresión que tuvo Isaías, recordamos cuando leímos Isaías, cómo vio esas entes espirituales, ¿no? Estos seres espirituales que decían que santo, santo, santo. Y al ver esto, Isaías que dijo, ya vale. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo la santidad de Dios y él dice, es que es santo, 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 santo. ¿Y yo soy qué? Pecador. ¿Sí se dan cuenta? Todo tiene una constante. Ese es lo único que Dios quiere, que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que nosotros reconozcamos que hemos hecho mal y que cambiemos nuestra forma de vivir. Y como dice nuevamente Daniel en versículo 7, reconocer la santidad, la pureza, la justicia de Dios y decirle, Señor, tú tienes razón, tú tienes verdad. Tú eres el que realmente siempre, si lo que me pasa, lo que me llegue a suceder, alejándome de ti, aún así será un justo juicio lo que me ocurra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Daniel eso era lo que estaba reconociendo. Daniel estaba reconociendo que ese juicio referente a los babilonios en contra de su nación, Dios tenía la razón. Nuevamente, versículo 7 dice, Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sacude, ¿qué? A todos, ¿sí? Tanto a los que están en Judá y en Jerusalén. Y aquí dice algo bien interesante. Dice, como a todo el pueblo de Israel, disperso en los lugares cercanos y lejanos. ¿Por qué está mencionando Israel? ¿Por qué está mencionando Israel? Primeramente está diciendo Jerusalén, Judá y Jerusalén, que es el reino del sur, que se llevaron ¿quiénes? Los babilonios. Pero Israel, antes de que se llegaran los babilonios, se llevaron al reino del norte, llamado ¿qué? Israel. Capital, Samaria. ¿Quién se los llevaron? Los asirios, casi alrededor de, antes de Babilonia, como más de alrededor 120 años antes. Y Daniel está retomando ambos. Daniel está hablando de tanto el pueblo de Judá en Jerusalén, dice, como todo el pueblo de Israel disperso en lugares, digo, porque el pueblo del norte, el reino del norte, Israel, fue disperso y regresaron. No, seguían dispersos. Pero lamentablemente pasaron el tiempo, fueron dispersos y casi como algunos niños chiquitos dirían, sí, ya entendí, ya no me pegues, sí, ya entendí. Pero Dios es justo en sus juicios, ¿sí?
Qué bueno que hayas entendido, ¿verdad? Qué bueno que hayas entendido. Qué bueno, Daniel, que estás entendiendo. Qué bueno que estás entendiendo el mal que has hecho, lo mal que el pueblo ha sido con Dios, pero qué bueno que estás entendiendo que ese justo juicio de Dios es eso, es un justo juicio de Dios. Después dice, en los lugares cercanos y lejanos, dice, donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad, a ti, ya sea el reino del norte, ya sea el reino del sur, ellos fueron sacados por la deslealtad que tuvieron en contra de Dios. Y como ya hemos dicho, y en la palabra de Dios nos dice que Dios le dio esa tierra prometida a quién? A los descendientes de Abraham, a gente que iba a ser verdadera adoradora, el templo iba a estar, iba a ser un lugar como referencia espiritual, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las demás naciones del mundo, pero el pueblo de Israel fue desleal con Dios. Entonces, como les recordamos, así cuando Adán y Eva pecaron, el Edén era para que ellos vivieran. Pecaron y Dios que dijo, no, ya está, el Edén ya no es para ustedes. Van para afuera. Reino del Sur pecó. ¿Qué creen? Pues es que esta tierra la había planeado para gente que realmente me honraba. Van para afuera. Judá, ¿qué crees? Pues esta tierra era para gente que realmente me iba a honrar. El templo iba a ser para que también me honraran. Pues ustedes no lo son. Van para afuera. ¿Sí me explico? Entonces, es importante y todo eso es reconocer que es un justo juicio de Dios. Seguimos adelante, versículo 8. Oh Señor, nosotros y nuestras reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Y volvemos con esa constante. ¿Estaban reconociendo su pecado? Sí. ¿Era necesario? Sí. Tenían que confesar su pecado, ¿sí? Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Versículo 10, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Dios sabe, se da cuenta cuando una persona es obediente, cuando una persona no es obediente. Versículo 11. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Realmente podríamos pensar, o sea, pueblo de Israel en general tenía excusa para decir, ay, no, este Dios no nos gusta, mejor vamos con Baal. Ay, mejor vamos con Astoret, mejor vamos con... No, tenían al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, y aún así se atrevieron a simplemente menospreciar el cuidado y el amor de Dios hacia ellos, y ellos simplemente dijeron, no nos interesan, tus instrucciones no nos interesan, y hemos rehusado escuchar tu voz. Por eso, siendo honestos, cuando una persona ha entendido lo que Cristo ha hecho por ella en la cruz, que lo haya entendido bien, o sea, que se le haya compartido bien, que ya haya entendido realmente su situación de pecado, que realmente haya entendido lo que Cristo hizo por él en la cruz. ¿Ustedes creen que de buenas a primeras va a decir, no, sí, ya no, ya no quiero nada con Cristo y me voy al mundo? Es difícil. O sea, entendiendo y conceptualizando de la forma correcta, ¿cómo, a ver, alguien que dijo que había creído y de repente dijo, no, ya no, así como lo está haciendo el pueblo de Israel, que se han rehusado a escuchar la voz? No, ¿sí? Oye, que te invitamos a la iglesia, no, no, es que ya empezó el mundial y voy a ver el fútbol, entonces, o sea, no. ¿Cómo? O sea, pones primero el mundial que, pues es que Dios dijo, vayan a todo el mundo y prediquen, entonces, pues voy a ver el mundial, ¿verdad? Entonces, pero eso nada que ver.
Pero hay gente que pone excusas muy tontas para decir, ya no quiero aprender, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de Cristo, ya no me quiero congregar por X, Y, Z. Entonces realmente hubo una transformación, realmente hubo un arrepentimiento, realmente hubo algo, sí fue significativo para ti el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. ¿Me explico? Pero cuando alguien desprecia completamente a Cristo, las cosas de Dios, está diciendo más bien que ha sido una persona siempre y netamente religiosa, pero no tienen una verdadera relación con Dios. ¿Me explico? Seguimos adelante. Entonces, todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces, ahora, dice Daniel, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. A ver, entonces, el pueblo de Israel, su nación santa, el pueblo escogido por Dios, etcétera, etcétera, se rebeló, se olvidó, no quiso saber más de Dios y Dios los juzgó. Sí. Eh, ¿Podría pasar lo mismo con alguien que dice religiosamente venir a la iglesia, que está muy bien, que va avanzando religiosamente y de repente dice, se me olvidan las cosas, ya no quiero saber nada y de repente le empiezan a pasar ciertas situaciones? ¿Podría pasar eso? ¿Podría pasar que alguien que realmente se olvide de Dios le vaya bien? No, no. Toda persona que se releve, ¿cómo se revele en contra de la palabra de Dios, no le va a ganar a Dios. Eso, no le va a ganar a Dios y le va a ir peor. Por eso, y perdón otra vez mencionando a los jóvenes, cuando hablamos acerca del tema de las uniones en yugo desigual, o sea, no les va a ir bien. No les va a ir bien. ¿Por qué? Porque es rebelarse en contra del plan, del diseño de Dios. ¿Sí? Cuando una persona, un joven, escoge a otro joven fuera de la iglesia, fuera del entorno de conocer a Dios, será una pareja que sufrirá mucho. Unos jóvenes que sufrirán mucho. ¿Por qué? Porque Dios no será parte de su unión. Versículo 12. Y dice, tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías ¿qué? Advertido. Y ahora recordemos otra vez Corintios, etcétera. Para nosotros el Antiguo Testamento es ¿qué? Advertencia. Y aquí también Dios dice que Él les había ¿qué? Advertido. Entonces a nosotros el Antiguo Testamento es advertencia, enseñanza y ejemplo. ¿Sí vamos bien? Entonces, tal como habías advertido, dice, nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por eso es importante que el pecador reconozca que es pecador, que el pecador reconozca la verdad en Dios, porque si no, ¿de qué forma se va a reconciliar con Dios? ¿Sí me explico? Por eso es importante que la persona reconozca su situación de pecado delante de Dios. Versículo 14 dice, por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo ¿qué? Razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. ¿Qué está reconociendo Daniel?
realmente que Dios es justo y que Él y su pueblo son ¿qué? Pecadores. Y que los que le está pasando es que por su rebeldía en contra de Dios. Y otra vez Daniel está citando ¿a quién? Ya citó a Jeremías, pero después dice que a la ley de quién? De Moisés. Entonces, Daniel, ¿cómo habrá tomado los escritos de Moisés? ¿Nada más para entenderlos religiosamente? No, también los estudió. ¿Para qué qué? Aprender. ¿Y eso que nos obliga a nosotros como somos lectores o estudiantes de la Biblia? Estudiantes, ¿no? Como no somos lectores y no somos estudiantes, ¿a dónde creen que vamos a ir? A la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. A ver, vamos a ver qué es lo que está diciendo Daniel. ¿A qué se refiere a esas maldiciones o esos juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios? ¿A qué te estás refiriendo, Daniel? Deuteronomio capítulo 28. ¿Ya estamos ahí? Perdón. En Deuteronomio capítulo 28, ¿cuál es el contexto? Otra vez, ¿quién escribió Deuteronomio? Ya les cansé, ¿verdad? Que les pregunte eso. Perdón, ¿y creen que me interesa? No, o sea, yo quiero que ustedes sigan aprendiendo. Sí, quiero que sigan aprendiendo, porque no somos lectores, somos ¿qué? Estudiantes. ¿Sí? Bueno, es que no nos confundamos con cuando David Russell hizo su grupo, se llamaban los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Y después fueron lo que los testigos de Jehová. No, no somos de eso. Digo, ay, ¿cómo le podemos hacer? Ya nos robaron el nombre, ¿verdad? Bueno, estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando la Biblia. Entonces, es Moisés el que está escribiendo Deuteronomio. ¿Por qué es Deuteronomio? Es la repetición Deutero es segunda repetición de la ley. ¿Por qué se hace esta segunda repetición de la ley? la nueva generación. ¿Sí? La generación que salió de Egipto murió ¿en dónde? En el desierto, ¿sí? Y ahora todos los que crecieron, nacieron y de 19 años para abajo que salieron de Egipto fueron los más viejos que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, esa nueva generación es a las que en Deuteronomio Moisés está dirigiendo. ¿Sí vamos bien? Dice capítulo 28 de Deuteronomio: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahí podemos ver adelante todas las demás bendiciones. De ahí nos saltamos al versículo 8. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, etcétera, etcétera. O sea, ¿Dios tenía planes buenos para Israel? Sí, le estaba hablando de un futuro, le estaba dando ¿qué? Una esperanza. ¿Sí? Versículo 9. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. ¿Eso ocurrió con Israel? ¿Fue obediente Israel? No. Tristemente, ahorita, ¿qué es lo que deberíamos de estar viendo en Israel? Todavía estar contemplando el templo de Salomón. No al que entró Jesús, o sea, desde ahí, todo hecho de oro, todo, o sea, sería impactante. Pero el pueblo de Israel fue ¿qué? Infiel, desobediente, rebelde. ¿Y qué es lo que podemos ver actualmente en Israel? Ruinas,
desolación, ¿sí? Perdón, y por otro grupo religioso, ¿sí? No es lo que nosotros quisiéramos ver, conforme al relato bíblico, quisiéramos ver eso, ¿no? Pero lamentablemente vemos el resultado de desobediencia y, del pueblo de Israel, tristemente. Dice más adelante, versículo 11, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a sus antepasados, que te dé, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos planes y Dios les está pues animando, ¿no? Cuando Dios les está animando, que dicen, pues sí, sí, hay que ser fieles, hay que obedecer a Dios, hay que ser conforme a su palabra, todo tiene que ir bien. Pero llegamos al versículo 15 y dice, pero, como dicen, siempre hay un pero. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Dios está, ¿qué? Advirtiendo. Daniel que dijo, que conforme se han cumplido todas las cosas que dijo Moisés en la ley, dice, todas y cada una se nos cumplieron. A pesar de que nos advirtió, se nos cumplió. Ahora otra vez quiero repetir, para nosotros el Antiguo Testamento o la palabra de Dios, ¿qué es? Advertencia, ejemplo y enseñanza. Tenemos el concepto de advertencia. Entonces, por eso decimos, si al pueblo de Israel le pasó esto, ¿a nosotros nos podría pasar? Sí. De hecho, ahí en 1 Corintios 10 que dice Pablo, y no prueben a Cristo así como hicieron, ¿qué? Algunos de ellos. O sea, es cierto, hablando del tema de la salvación, no la perdemos, pero realmente un verdadero hijo de Dios que ha creído difícilmente va a querer rechazar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Pero los religiosos, los que presumen ser religiosos, los que presumen santidad, ahí sí aguas, ¿sí? Porque tenemos Hebreos donde dice, y si no los son disciplinados, pues entonces no son hijos de Dios. Pero también hay mucha gente que dentro de las iglesias, aunque no son hijos de Dios, pero se mueven en el mundo cristiano no siendo creyentes y se alejan y todo, simplemente por haber escuchado y como Dios cumple su palabra, simplemente Dios también, ¿qué? Les permite tener este tipo de situaciones. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice más adelante, versículo 16, ¿cuáles van a ser estas siguientes maldiciones? Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán malditos. Vaya donde vayas, en todo lo que hagas, serás, ¿qué? Maldito. Entonces, todas las personas que en un momento dijeron que habían creído y que no sé qué, y que se fueron y que dicen, no, es que yo estoy mejor allá afuera que estar aquí adentro en la iglesia y que no sé qué, y les empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿por qué será? ¿Sí? Por rechazar completamente a Dios y su palabra, su consejo. ¿Sí? Y versículo 20 dice, el propio Señor te enviará maldición, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades, etcétera, etcétera. Versículo 22, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, etcétera. Versículo 30, estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá con ella. Plantarás un viñedo, pero nunca te aprovecharás de sus frutos. Verás, etcétera, etcétera. Por eso cuando hablamos de que, joven, cuando escojas a una pareja, hazlo conforme a la voluntad de Dios, porque si lo haces afuera con una persona que no conoce a Dios, ¿Dios qué?
te está advirtiendo. Por más que le busques, por más que te quieras enfrentar con Dios, por más que quieras decir, es que yo soy más fuerte que Dios, Dios no te va a permitir prosperar. ¿Me explico? ¿Sí? Dios no te va a permitir prosperar. ¿Sí? Y como dice aquí, versículo 19, solamente para resaltar un poco más, vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás maldito. Entonces, eso fue lo que estaba estudiando Daniel. Eso era lo que veía Daniel. Versículo 36 dice, el Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Prácticamente de Deuteronomio a Daniel estamos hablando de un periodo de tiempo de 900 años de distancia. Entonces, 900 años antes de Daniel, ya Dios ya le había anunciado a través de Moisés todas estas situaciones, inclusive que ellos podrían ser destruidos, dice el Señor te desterrará, serán desterrados junto con tu rey. Y es exactamente lo que pasó al reino del norte, Israel, es exactamente lo que le pasó al reino del sur, Judá. 900 años antes, Dios ya se los había advertido. ¿Ustedes creen que Dios, el Dios real, verdadero, se le va a olvidar lo que él alguna vez dijo? Ay, bueno, ya pasaron 900 años y a ver si a Dios ya se le olvidó, ¿verdad? Y nosotros seguimos haciendo de nuestras maldades. No, a Dios jamás se le va a olvidar. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ni una tilde, ni una coma de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que mi palabra se deje de cumplir. Dios sabe exactamente lo que ha escrito, Dios sabe exactamente lo que ha prometido, así que, perdón, me voy a escuchar muy vulgar, no le juguemos al vivo, ¿sí? No juguemos con Dios. Si Dios ha prometido, si Dios nos ha advertido, pongamos mucha atención a la palabra de Dios, a la advertencia de Dios, porque no le vamos a ganar. No le vamos a ganar jamás. Deuteronomio 28, capítulo 40, 28, versículo 43, dice, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Y aún así, digamos, ya vivimos tiempos bíblicos, ya vivimos, ya vimos a través de la historia lo que le ha pasado al pueblo de Israel, algo que nosotros y que el mundo no puede negar, pero el pueblo de Israel, cómo sufrió durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Por qué les pasó eso? ¿Porque estaban bien delante de Dios? ¿Porque honraban y buscaban a Dios? No. No importa en qué tiempo, no importa en dónde estés, qué tiene que ver, por ejemplo, Polonia con Israel, pues están muy lejos. ¿Y dónde empezó esa cacería en contra del pueblo de Israel? ¿Sí? Y todo ahí Europa, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, vayas a donde vayas, en el tiempo en el que estés, en la generación en la que estés, Dios siempre espera que el pueblo de Israel se vuelva a reconciliar con Dios. Pero si Israel no se reconcilia con Dios, Dios no puede perdonar su pecado. ¿Sí me explico? Dios no puede perdonar su pecado. ¿Sí? Dice más adelante,
47. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. Y esto es algo que a mí en lo personal, bueno, yo qué puedo decir, me gusta mucho de Dios y lo digo de esta forma. Recordemos que Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios religioso. Recordemos que el Dios de la Biblia no nos enseña ningún tipo de religión. No estamos aquí estudiando una nueva religión o una secta. Estamos aprendiendo acerca de este Dios vivo y verdadero. Inclusive, hasta hablando del tema de las ofrendas, que es cada quien dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Por eso nosotros no andamos persiguiendo, yo como lobo rapaz, persiguiendo la lana de las ovejas, ¿verdad? ¿Sí? No ando persiguiendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando sé que una persona da realmente en agradecimiento a Dios, realmente es porque Dios hizo algo en el corazón de la persona y ya. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho del versículo 47 dice, si no sirves al Señor tu Dios, ¿con qué? Con alegría y entusiasmo. ¿Por qué? Por la gran cantidad de beneficios que has recibido. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que qué? Sentirse agradecido o Dios le estaba haciendo un favor, ¿no? O sea, o Israel le estaba haciendo un favor a Dios en alabarlo y glorificarlo. No, Dios no quería absolutamente esa actitud de parte de Israel. ¿Sí? Dios quería que Israel buscara a Dios de una forma que con alegría, con entusiasmo, que tuviesen un sentido de agradecimiento. ¿Sí? Entonces, toda persona que nosotros deseáramos que viniera aquí en Aposento Alto, que sean personas que realmente buscan a Dios con alegría, con entusiasmo, reconociendo lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz y que vean la gran cantidad de beneficios que Dios les ha dado y que hemos recibido. ¿Sí? Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Pero ahora si lo aplicáramos hacia nosotros, pregunto, nosotros como hijos de Dios, ahora como dice la Biblia que somos, quienes hemos creído, quienes nos hemos arrepentido y hemos creído en el sacrificio de Cristo, ¿hemos recibido beneficios de Dios o no hemos recibido? Claro que sí. Entonces, imagínense, por eso cuando una persona realmente entiende el mensaje de salvación, así como Cristo dijo que sabe que es pecador y que necesita arrepentirse, y se le empieza a enseñar y empieza a entender de todos los beneficios que ha recibido de Dios, ¿qué actitud debe de haber en esa persona? Servirlo con alegría, servirlo con entusiasmo, porque reconoce la gran cantidad de beneficios que Dios le ha dado. Por eso es raro entender que una persona que de repente diga, sí, ya creí, ya soy hijo de Dios, ya soy hija de Dios, ya soy cristiano, etcétera, lo que sea, y de repente, ya no, ya me aburrí. Entonces, ¿cómo? Entonces no has entendido, no eres consciente de toda la cantidad de beneficios que has recibido por parte de Dios. Por eso es que es imposible pensar, es que me fui al mundo y pues ahora ya regresé. Pero me voy a ir a otro mundo y otra vez ya regresé. No, o eres o no eres. O estás jugando porque Dios no es para jugar. O eres o no eres. ¿Sí? Porque cuando una persona viene, es parte es de Cristo, y sirve al Señor con alegría y entusiasmo. Por eso cuando entiende los beneficios que Cristo le ha traído a su vida ¿cómo va a ser? Va a cambiar. Va a cambiar sí o sí. No va a ser un cambio opcional. No, va a cambiar sí o sí.
porque va a ser una persona que siempre va a vivir con agradecimiento para con Dios. Va a ser una persona que siempre va a estar consciente de los beneficios de estar en Cristo. Lo que Cristo ha hecho por ella en la cruz. No religiosamente. Y otra vez queremos quitar eso. El Dios de la Biblia no es un Dios de ninguna religión. Dios no es religioso. Y por lo tal nosotros no estamos aprendiendo ni estudiando ningún tipo de religión. Solamente hay un Dios y es con el Dios con el cual nosotros nos hemos puesto a cuentas a través de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y solamente para concluir, nuevamente versículo Daniel capítulo 9, regresamos a Daniel. Versículo 7, quiero resaltarlo nuevamente. Entonces Daniel, después de que estudió, después de que aprendió, después de que indagó, no solamente mencionó a Jeremías, también mencionó a Moisés y armó todo, ¿sí? Así como lo he hecho. Hemos aquí en los discipulados vamos armando, ¿verdad? Armó todo este Daniel y otra vez resaltando el 7, Señor, tú tienes la razón, ¿sí? Entendió perfectamente Daniel que eso que Dios había advertido, eso se cumplió, Dios no se lo olvidó y simplemente reconocía la pureza, la santidad y el justo juicio de Dios. ¿Sí? Pero si nosotros no reconocemos todas las benevolencias que Dios ha hecho en nuestra vida, desde morir en la cruz, desde que nos santificó, nos adoptó, todas esas cosas maravillosas que dicen en la Biblia referente a nosotros, por haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos que vivir en ese sentido, ¿sí? Entonces, diríamos, ¿por qué esperar a que Dios nos castigue para obedecer? Preguntaríamos también, ¿por qué no obedecer a Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que hemos recibido? ¿Por qué no buscar a Dios por eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que Dios nos castigue para ahora decir, ahora sí, ya regreso a la iglesia, ahora sí, ya me voy a portar bien, ahora sí, no, no es por portarte bien, es porque si estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a tener la actitud correcta. Alegría, un verdadero compromiso y el ser religioso ni te pasará por la cabeza, porque tendrás una verdadera relación con Cristo y con Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.